Bienvenidos a un nuevo encuentro de la asignatura Teoría y Sistema Contemporáneos. En esta nuestra tercera clase vamos a estar haciendo una pequeña retroalimentación acerca de los contenidos abordados en la clase anterior y a la misma vez vamos a dar continuidad a la unidad número 1 acerca de los sistemas, comentando un poco acerca de lo que es el asociacionismo, el estructuralismo y el funcionalismo. En la clase anterior hablamos acerca de los sistemas. Comentábamos que los sistemas son aquel conjunto de partes o elementos que trabajan de manera conjunta para hacer una función en específico. Dentro de lo que comentábamos también profundizamos acerca de lo que son los sistemas psicológicos, el cual definimos como aquella organización e interpretación coherente de hechos o teorías que tienen que ver con los fenómenos psicológicos. Mencionábamos que los sistemas psicológicos están conformados por teorías que poseen una misma explicación o interpretación lógica, o sea, todas las teorías, por ejemplo, que dan importancia a lo que es la conducta observable caen dentro de lo que es el sistema conductista, o sea, que se unen todas las teorías que interpretan el comportamiento y las conductas de la misma manera. También comentábamos que los diferentes sistemas psicológicos nos permiten describir, explicar y controlar el comportamiento, ya que como la conducta es un elemento subjetivo, no hay teorías exactas, sino que cada teoría aporta un conocimiento que puede ser aplicado en distintas situaciones de acuerdo a las necesidades. También comentábamos que los sistemas se dividen o se clasifican en diferentes tipos dependiendo de sus características. Dependiendo del componente, o sea, los elementos que componen los sistemas psicológicos, podríamos decir que este es un sistema abstracto o conceptual, o sea, está conformado por ideas o teorías que no se pueden tocar. Ahora bien, entrando en materia, el asociacionismo es definida como aquellas teorías que consideran que un fenómeno puede ser explicado a partir de una asociación entre elementos más básicos y otros que ya se han vivido con anterioridad. O sea, que la teoría asociacionista lo que supone es que existen fuerzas que conectan estos elementos y que son descubiertas a través de la investigación psicológica. O sea, que para los asociacionistas la forma en que se pueden explicar los procesos psicológicos es a través de asociación de ideas. Esta teoría plantea que se relacionan ciertas cosas en la memoria, en el pensamiento y en la vida mental debido a la experiencia que se originan en las mismas, se dan vínculos y que estos encuentros tienen lugar a través de los sentidos. Los precursores de esta teoría son John Locke, el filósofo John Locke, que estudiamos en Historia de la Psicología. También está David Hartley y John Stuart Mill. Ellos postularon que toda conciencia es consecuencia de una combinación entre los estímulos, o sea, lo que viene de fuera y los elementos que son captados por los sentidos, o sea, lo que podemos sentir a través de nuestro tacto, de la vista, del gusto, del olfato. De una forma simple y genérica, la teoría asociacionista se puede resumir como aquella que propone que el comportamiento es adquirido por la experiencia y se vincula a las sensaciones que no produce la presencia e interacción con los estímulos. O sea, que para ellos es un requisito básico el conocer las leyes de asociación para poder explicar la conducta. Esta teoría puede ser considerada únicamente como filosófica hasta la llegada del conductismo. ¿Por qué es filosófica? Porque
En sí, este sistema no plantea una intervención en sí, sino que fue como un medio de investigación para dar luz acerca de cómo se originan los procesos psicológicos. Dentro de las leyes que plantea el asociacionismo está lo que es la ley de contigüidad, o sea que dos sucesos o estímulos son asociados cuando ocurren de manera muy próxima en tiempo y espacio, o sea, cuando se da uno después del otro. También está la ley de semejanza, que es cuando dos estímulos se activan representaciones mentales que son parecidas, o sea, cuando algo me es muy parecido, veo una persona que me es muy parecida a algún familiar, eso yo lo asocio. También está la ley de contraste, que es cuando dos estímulos se ven asociados debido a que son completamente contrarios. En el caso de la ley de la frecuencia, tiene que ver en que los componentes o elementos de la conciencia se vinculan debido a que los sucesos se repiten con gran frecuencia. La ley de la recencia, que dice que cuanto más reciente y menos distante temporal haya entre ambos estímulos, es más probable que se cree un vínculo. O sea, que las informaciones que se tienen más frescas, es más probable que se cree un vínculo entre lo anterior y lo nuevo. Y la ley del efecto, que es la ley de la respuesta realizada por un sujeto que mantiene la relación de contigüidad como consecuencia de reforzadores. Esta ley fue la base también para el conductismo, en donde se explica que para que una conducta se mantenga o se extinga va a depender del reforzador que se aplique cuando se emite esa conducta. Dentro de las críticas que se hace a este sistema está que las teorías asociacionistas no captan las diferencias fundamentales entre diversos hechos psicológicos, reduciendo todo a simples asociaciones de sensaciones. O sea, solamente se limita a lo que tiene que ver con las sensaciones, pero no toma en consideración aquellas asociaciones que se dan producto del conocimiento que se adquiere a través de la inteligencia. También tenemos otro sistema psicológico, que es el estructuralismo. Este fue el primero en desarrollarse luego de la psicología convertirse en ciencia. Este tiene como objeto de estudio lo que es la estructura de la mente. Al estructuralismo le interesaba conocer qué estructuras componen la mente. Y para ello centró su estudio en lo que es la conciencia y decía que estaba compuesta por imágenes y emociones. Y para ellos, la unidad elemental de la conciencia eran las sensaciones, o sea, toda la información que se obtiene a través de los sentidos. Su enfoque era elementista, o sea, ofrecía una visión estática de lo que era la mente, porque solamente estaba basada en las sensaciones. Sin embargo, tenía un carácter activo a través de lo que es el principio de la síntesis creativa. Esto lo que explica es que los elementos no solamente son la suma de las partes separadas, sino que cada vez que un vínculo se une a otro elemento, hace una nueva creación. También los estructuralistas planteaban lo que era el voluntarismo, en el cual explicaban que cada persona tenía un grado de albedrío de elegir cuál era su intención respecto a qué contenido atender a la hora de recibir estímulos del medio. El individuo tiene la voluntad de decidir a cuáles estímulos atiende y a cuáles no. Los objetivos de esta corriente estructuralista son
analizar los procesos conscientes hasta dar con los elementos de la mente. O sea, ellos pretendían conocer cuáles elementos conformaban la mente consciente, la conducta del individuo. Y a través de esto pretendían determinar de qué modo se relacionan cada uno de esos elementos y descubrir cuáles eran las leyes que regían esas relaciones. Para los estructuralistas, la definición de la psicología tenía que ver con los elementos que conformaban la mente. Y para ellos, estos elementos eran subjetivos, en este caso, lo que tiene que ver los sentimientos, el enojo, la alegría, la tristeza, y los objetivos que procedían de las sensaciones, o sea, de los sentidos. Su metodología de investigación o de intervención, tenía que ver con lo que es la introspección. Los sujetos describían con sumo cuidado sus sensaciones y estados mentales mientras realizaban una tarea. Entonces, lo que ellos pretendían buscar eran las relaciones. Al igual que el asociacionismo, el estructuralismo no estaba enfocado en sí en una intervención per se, o sea, no estaba interesado en un cambio en la conducta, sino conocer cómo se daban esas relaciones que explicaban la conducta. Las críticas que se hicieron a esta corriente es que la introspección es un método poco objetivo y que la búsqueda de sensaciones simples es un error. La conciencia es siempre una multiplicidad, o sea, la conciencia es mucho más que una simple unión de sensaciones y sentimientos. También las totalidades tienen elementos que se pierden cuando intentas decomponerlo en sus elementos. O sea, si intentamos ver el comportamiento desde un punto de vista separado, hay aspectos dentro de esa descomposición que quedan fuera. Si intento ver la conducta separada, aprendizaje, inteligencia de forma separada, solamente hay condiciones e interrelaciones entre esos componentes que se pierden cuando se estudian de forma separada. El funcionalismo es otra de los sistemas psicológicos, y al contrario del estructuralismo, considera a las personas como un cambio continuo. Está enfocado en lo que motiva a la persona a moverse, y su objeto de estudio está más enfocado en la función, en el para qué de la conducta. Su principal precursor fue William James. Este sistema psicológico está influenciado por lo que es la teoría de la evolución propuesta por Darwin, la cual explicaba el proceso de adaptación de los organismos al ambiente. Por ello, este sistema centra su estudio en los propósitos y la función de los procesos mentales. Las principales características de este sistema es conocer la función de la mente, como les decía. También consideran la psicología como una ciencia práctica. Para ellos no es tan importante conocer el contenido de la mente, sino de qué forma funciona. También tienen interés en el porqué de los procesos mentales y pretenden conocer cómo la voluntad de un organismo actúa de manera diferente en un entorno y en otro. También valora lo que es las diferencias individuales, destacando de que cada organismo reacciona de manera diferente. Para el funcionalismo, la psicología se define como la ciencia de la vida mental, los fenómenos y las condiciones. Para ellos, la conciencia estaba compuesta por fenómenos mentales como son la sensación, los deseos y las cogniciones, y también intervenían lo que eran las condiciones, o sea, procesos corporales y del entorno que influían en la respuesta que el individuo da a lo que es el ambiente. Para los funcionalistas, las suposiciones concernientes a la mente derivan de la teoría de la evolución y su objetivo es conocer el funcionamiento de la mente. Para ellos también explicaban que el pensamiento puede ser de dos formas.
de mentalidad tierna, o sea, son personas optimistas, religiosas y dogmáticas, o sea, que son con una actitud mucho más abierta a las condiciones, y las de mentalidades duras, que son personas empiristas, ateas y pesimistas, o sea, son personas un poco más rígidas. Sin embargo, para él el pragmatismo consistía en el compromiso de alternar entre ambas mentalidades de acuerdo a lo que demanda la circunstancia. También el funcionalismo explica que el ser humano está centrado en lo que es el instinto. Esto es lo que le permite que pueda subsistir. Para él decía que tiene lugar primero la percepción del suceso, luego de eso hay una respuesta corporal y por último se da la emoción. Si lo explicásemos en ejemplo, sería que si vemos un oso, para James eso significaría que primero percibimos, o sea, vi que está ahí el oso. Luego hay una reacción corporal, corro por instinto y luego de ahí, entonces cuando ya mi cuerpo dio una respuesta, entonces pasa la parte emocional o psicológica en donde nos sentimos asustados. Los métodos utilizados por este sistema son lo que es la introspección, al igual que el estructuralismo, el método experimental y también lo que son las inferencias. Lo que se le criticaba a este método es que, al igual que en el estructuralismo, la introspección es un poco poco objetiva, su uso de múltiples interpretaciones diferentes al concepto de función, o sea que no tenía un concepto definido acerca de esto y que no estaba basada en experimentos controlados, por lo que sus teorías tenían poca potencia predictiva, ya que la mayoría de su contenido estaba basado en inferencias. Así que espero que este contenido pueda ser de beneficio para ustedes y les aconsejo que lo lean de manera más detenida y que reafirmen cualquier concepto que le haya quedado en duda.